Como gusto tenerle. Hola, Ricardo. Y bueno, la rebeldía está presente seguramente desde que el niño nace, o mejor desde el vientre, pero donde más se nota es en la adolescencia. Así es. Y la andamos promoviendo hasta que nos da lata, ya no sabemos qué hacer con ella como padres y madres. Así es. Y en la adolescencia, fíjate que la rebeldía tiene un propósito muy importante, que es separarse de los padres, porque recordemos que, digamos, la principal crisis del adolescente es la búsqueda de identidad. ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué pienso? ¿Con qué estoy de acuerdo? ¿Con qué no? Entonces, si no se revela aquello que sus padres le han dicho toda su infancia y toma distancia, él no puede verdaderamente saber quién es. Porque si no, entonces es, me gusta esto porque le gusta a mis papás, o creo en esto porque creen mis papás. Esa rebeldía sirve para eso, sirve para tomar distancia y tener otra perspectiva. Entonces, es hasta sano, yo te diría. Ahora, rebeldías hay de mucho tipo, ¿no? O sea, puede ser la guerra civil española, ¿no? Es decir, radical, ¿no? Puede ser una cosa mucho más amable, ¿no? La revolución de las rosas portuguesa. En fin, ¿de qué depende que un adolescente tome una iniciativa, un tono mucho más beligerante en su rebeldía o que tome un tono más amable? Pues mira, depende de muchas cosas. Por supuesto, de la personalidad del adolescente, ¿no? También depende de los vínculos que se han formado. Yo he visto en el consultorio que es como una cuestión hasta física, como de reacción de si hay mucha cercanía y el vínculo es demasiado cercano. Estrangulante, necesitas mucha fuerza para separar ese vínculo. Entonces la rebeldía tiene que ser mucho más contundente, tienes que mandar unos mensajes muy claros. Si el vínculo estaba bien establecido, todo mundo ubicado con sus límites y con sus espacios y con sus jerarquías, por ahí la rebeldía no es tan extrema. Entonces, yo creo que depende de muchos factores. También depende de la situación familiar que se esté pasando. No es lo mismo tener una adolescencia cuando hay una familia que está más o menos estable, a una adolescencia cuando hay crisis, la que te guste, crisis, divorcio, muertes, que alguno de los padres se queda sin trabajo, ni te cuento, la pandemia, ¿no? O sea, dependiendo también de muchos factores externos, va a hacer que el adolescente lo viva de una manera o de otra. Ahora, lo que le surge a la madre y al padre inmediato es tratar de aplacar al rebelde, pues porque le estorba en su vida cotidiana, ¿no? Es como cuando más niños le entregas una tableta o les prendes la televisión para que no te moleste. Exacto. Usas un poco la jerarquía para inhibir. ¿Qué le recomiendas a la madre y al padre cuando está enfrentando estas pulsiones como de controlar esa rebeldía? Y déjame añadir una pregunta que es muy parecida, es ¿y cómo juegas en equipo, papás y mamás? Porque luego reaccionas de manera diferenciada. Hay incluso ventajas en jugar de manera diferenciada. Exacto. No para el adolescente, pero las hay. Exacto, pues el famoso policía bueno y policía malo, ¿no? Pero empezando por tu segunda pregunta, yo creo que siempre es bien importante que los papás estén unidos. El adolescente tiene que ver que está con un frente común y no peleando por aquí y peleando por acá, porque entonces les va a meter por en medio y es mucho más difícil después, digamos, hacer una reparación de daños. Entonces, la primera recomendación es los papás tienen que estar unidos. Estén juntos, casados o no, pero tienen que seguir la misma línea y no mandar dobles mensajes. En segundo lugar, si se puede, es muy importante no aplacarlos estando enojados. Porque todos, estando enojados, hacemos y decimos cosas... Hay que meter el cerebro en el refrigerador. Exacto. El típico de, y te voy a castigar y no vas a salir de la casa en 5 años. No lo vamos a cumplir. Y entonces luego perdemos credibilidad con los hijos. Entonces lo primero que hay que hacer es meter el cerebro en el refrigerador, tranquilizarnos. Se vale decir, en este momento estoy muy enojado, hablamos después. Esa es una estrategia que rara vez la usamos y es muy buena. Y es muy válido porque somos seres humanos. La última pregunta, la rebeldía tiene una fuerte connotación sexual. Y cada vez el tema sexual, de la sexualidad se pone en juego, ¿no? La identidad sexual, la salida con amigas o con amigos, con ambos. En fin, hay como un desafío a los padres también a partir de los códigos culturales de la sexualidad que hoy entre generaciones se están quebrando. Sí, porque hay una separación más grande hoy en día entre generaciones, pero además lo que dices es muy cierto. Esto que yo decía de no sé quién soy, no sé qué me gusta, la sexualidad también está atravesada en la adolescencia. La adolescencia es cuando se define ya por completo la sexualidad, la identidad de género, todo lo que atraviesa a la persona y a la identidad. Y en ese sentido,
los hijos van a querer escandalizar muchas veces. En esta rebeldía se busca escandalizar. Entonces también hay que interpretar eso. ¿Qué me está queriendo decir mi hijo, mi hija, mi hija, ¿no? Con este comportamiento, con esta actitud, con esta rebeldía. Y entonces tratar de entender, más que engancharme, más que reaccionar, porque el chavo provoca y los papás reaccionan, no hay que reaccionar, hay que tratar de entender qué me está queriendo decir, qué me está queriendo comunicar. ¿Estoy apretando demasiado o soy demasiado laxo? Porque hay papás que no se preocupan y entonces dan permisos a diestra y siniestra y el chavo lo que está pidiendo es pélenme, límites, denme límites, pónganme. ¿Por qué? Porque está pidiendo, déjenme saber que les importo. ¿Cuándo tengo que ir a terapia como papá, como mamá, si no estoy pudiendo con el tema o mandar a mi hija, hijo? Cuando la rebeldía se está saliendo de control, cuando está empezando a afectar... ¿Control quiere decir violencia? ¿Control quiere decir...? Control quiere decir cuando está afectando ya las relaciones, por ejemplo, no sé, una semana o dos donde nadie se habla, cuando el chavo, la chava, el chave, ¿no? O sea, cuando los adolescentes están llegando, por ejemplo, intoxicados cada fin de semana, esa también es una buena señal. Por supuesto que van a tomar alcohol, por supuesto que van a romper límites, pero cuando esto se vuelve una conducta recurrente, entonces hay que hacer algo. No, como muchísimas gracias, pues la rebeldía es algo a gestionar porque tiene cosas muy positivas. Totalmente. Y puede no tenerlas. Forma la identidad de la persona, ¿no? Gracias. Pero bueno, gracias, Ricardo.